nuevo periodo, de este nuevo momento y de esta construcción entre amigos. Hoy, Federman Vizcaíno oficializa su campaña para poder lograr superar las situaciones que vive este hermoso municipio. Este municipio que es de todos, este municipio que nos duele, este municipio que se ha hecho a pulso y que hace parte de la estructura del Departamento del Atlántico. La neuralgia del amor hoy se hará presente gracias al gran apoyo del doctor Juan Manuel Galán, que se suma con nosotros a esta noble causa de generar bienestar y al cual le damos un fuerte aplauso por llegar hasta el municipio de Soledad. Gracias, Dios. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por este recibimiento, por la oportunidad de estar en Soledad y de hacerlo acompañado pues, de un joven que tiene la intención de llegar a la alcaldía de Soledad, y en donde es importante que lleguen jóvenes preparados, capaces, con experiencia, pero también con el carácter suficiente para enfrentar esos intereses poderosos que han querido mantener a una ciudad tan importante como Soledad, que es una de las ciudades intermedias más importantes que tiene el país, mucho más allá de que sea una ciudad importantísima para el departamento del Atlántico por su población, por todo lo que se encuentra en Soledad, por su tradición. Es una ciudad intermedia importantísima para el país y por eso debe ser una ciudad que tenga una administración, un equipo de administración en la alcaldía, no solamente un alcalde honesto, íntegro, capacitado para administrar la ciudad, sino que cuente con el mejor equipo posible, que se rodee de las mejores personas para gobernar a Soledad, esté aspirando a esa posición tan importante como es la alcaldía de Soledad. Tenemos en el nuevo liberalismo un procedimiento que hemos llamado la ruta del aval, que tiene una serie de pasos que deben cumplir todos los candidatos que aspiren a tener el aval del nuevo liberalismo. Un paso es someterse, por ejemplo, al SARLAP, que es el sistema de prevención del lavado de activos y lucha contra el terrorismo, mostrarnos sus antecedentes penales, disciplinarios y fiscales, mostrarnos su hoja de vida, porque en Colombia ha hecho carrera varias veces que la gente diga cosas en la hoja de vida y títulos que no tienen. Entonces, por ejemplo, dicen que tienen una maestría en Harvard y resulta que fueron a hacer un curso de verano a Harvard y salen con que tienen maestría, cosas así. Queremos también que haya un respaldo de los candidatos avalados por parte del nuevo liberalismo a las listas a los consejos municipales. Queremos también que se comprometan los candidatos avalados con las ideas y la filosofía y los principios y los valores que el nuevo liberalismo defiende desde hace 40 años. Este no es un partido improvisado, un partido para una elección, no, este es un partido que tiene 40 años de historia, que fue exterminado, que le asesinaron a más de 50 de sus militantes. ¿Y por qué los asesinaron? Porque tuvieron el valor de enfrentarse a la corrupción, al narcotráfico, cuando los demás movimientos políticos eran felices, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos recibiendo apoyo de los narcotraficantes o de la corrupción para hacer política. Y además, este partido pues quiere reivindicar las ideas liberales. Y la costa caribe es tierra liberal, Soledad es tierra liberal, Atlántico es tierra liberal, y esas ideas liberales las tenemos que recuperar, pero no solamente poniéndonos la camiseta roja, sino tenemos que practicar esas ideas de liberalismo, de justicia social, de que tengamos un Estado social de derecho democrático, que la gente tenga la política a su servicio y que no la política esté al servicio de los políticos.
como ha estado desde hace mucho tiempo. Por eso hay que enfrentar la corrupción, hay que denunciar la corrupción y hay que liberar a nuestro pueblo de esa esclavitud clientelista que algunos le quieren imponer, en donde desde alcaldías, desde gobernaciones, se usan los contratos de prestación de servicios para que la gente tenga que entregar parte de sus honorarios al grupo político que lo respaldó para tener ese contrato, o si no lo echan a la calle, o tiene que llevar gente a las reuniones políticas, o lo echan a la calle y le quitan el contrato, o tiene que registrar votantes. Esa es la esclavitud clientelista. La esclavitud clientelista también se manifiesta con los subsidios, de subsidiar a la gente para que el subsidio se vuelva la forma de vida, el proyecto de vida de nuestros compatriotas y no realmente un apoyo para despegar, para salir adelante. Entonces, esa es la filosofía, y la filosofía también de la descentralización, porque aquí tenemos en Colombia una monarquía presidencial. Independientemente de que esté Gustavo Petro en la presidencia de la República, el diseño institucional que tenemos en Colombia es de monarquía presidencial. Y si Soledad quiere arreglar los parques, si quiere arreglar su mercado, depende de que el presidente de la República dé el sí o el visto bueno o su venia para que el presupuesto llegue acá. Tenemos que lograr que las regiones, los municipios, los entes territoriales reciban el presupuesto que necesitan para poder ejecutar los proyectos. Porque ese argumento de que la descentralización trae corrupción es un argumento falso, falaz, que lo que busca es que la corrupción se concentre más bien en Bogotá y se maneje desde Bogotá. No, lo que hay que buscar es precisamente una Colombia federal, una Colombia descentralizada, una Colombia que le dé oportunidades a la gente en su territorio de ser dueña de su destino, de manejar sus presupuestos y de poder salir adelante. Nosotros creemos también en la justicia que se expresa de muchas maneras, la justicia social, por supuesto. Tenemos un país desigual, pero desigual en oportunidades, porque la gente tiene oportunidades en Colombia de acuerdo al lugar en donde nace. Si nace en Bogotá, si nace en una gran ciudad, tiene oportunidades de acceder a educación, tiene oportunidades de acceder a muchas cosas. Pero si nace en territorios alejados, territorios donde no hay Estado, donde no hay presencia del desarrollo, donde no hay vías, donde no hay acueducto, no hay saneamiento básico, no hay los derechos básicos humanos fundamentales garantizados para la población, eso hace que tengamos esa profunda desigualdad de acceso a las oportunidades en nuestro país. Jóvenes como Federman en Soledad, que ha manifestado su intención de aspirar a la alcaldía de Soledad, y el Comité Territorial del Atlántico del Nuevo Liberalismo, pues está acá presente además para estar atento a trabajar con Federman en la aspiración que tiene él de obtener el aval del nuevo liberalismo. No me extiendo más porque el protagonista aquí es realmente Federman y al que queremos escuchar. Muchas gracias. Bueno, la verdad, primero que todo, agradecido con Dios que hace posible que todos estemos aquí hoy con un día más de vida. Yo quiero que le demos un fuerte aplauso a él, que hace posible que estemos hoy aquí presentes. En una inseguridad, en la corrupción, que hoy el municipio de Soledad ya no resiste más. Por años nos hemos resistido a un cambio. Es el momento del cambio, es el momento de ti, que nos demos la oportunidad con un partido que viene luchando hace 40 años por acabar la corrupción y el clientelismo que existe en los partidos políticos. Este fue un partido que desde los inicios de los 80, fundado por Luis Carlos Galán Sarmiento, que hoy, en su hijo Juan Manuel Galán, quien lo representa y quien nos acompaña hoy aquí en el municipio de Soledad, alzamos las banderas por recuperar en Colombia el departamento del Atlántico y Soledad.
porque Soledad realmente merece la oportunidad de un gobernante que ayude a su pueblo, por el derecho a la igualdad, por el derecho a la educación de nuestros hijos. Ya está bueno que nuestros hijos no tengan la oportunidad de tener una educación con calidad, que tengan que trasladarse a Barranquilla o a otras ciudades para poder realizar sus estudios universitarios. Queremos una universidad pública en el municipio de Soledad, porque el mejor herencia que le podemos dejar nosotros a nuestros hijos es la educación. Mi padre, una persona humilde, conductor de bus de aquí en el municipio de Soledad, me enseñó que la educación era el modelo para salir adelante. Y hoy, gracias a esa educación que me dieron mis padres, he podido salir adelante, he podido ayudar a mis hijos, porque hoy Pedro Vizcaíno es un joven que lucha día a día por el bienestar no tan solo de Pedro Vizcaíno, sino de acabar esta clase clientelista y de corrupción, porque he venido denunciando los diferentes actos de corrupción que se vienen dando en el municipio de Soledad, como un doliente, poniendo mi vida en riesgo, porque aquí todos conocemos que todo el que denuncia automáticamente quieren callar su voz. Aquí está Pedro Vizcaíno trabajando realmente por un municipio que realmente dignifique la vida de cada uno de nosotros. Es hora de que tomemos el control de nuestro municipio y se lo arranquemos a esas personas que todos conocemos cómo trabajan. Trabajan siempre ¿para qué? Para rescatar las inversiones y grandes inversiones que hacen comprando votos. Vamos a acabar con todo ese clientelismo y esa compra de votos en el municipio de Soledad. Y vamos a darle la oportunidad realmente a personas que queremos dignificar la vida en el municipio de Soledad. ¿La vida de quién? De tus hijos, de tus nietos, de tus sobrinos. Esas personas que hoy no pueden disfrutar un buen parque. Ese parque que hoy ha quedado en manos de quién? De unos particulares. Hace exactamente 3 años cerraron 8 parques para hacer una construcción de 34.000 millones de pesos. Parques que solamente han sido entregados 2 y que los otros 6 parques siguen abandonados y cerrados. Mientras ya se pasó un año del cierre de ese proceso y llevan 5 otros sí, y me imagino que vendrá un 6º otro sí, y así irá, y no pasa nada. Y ese es el problema de nuestro municipio, y es un llamado que también pido el acompañamiento de nuestro Juan Manuel Galán, hoy que está haciendo presencia, que nos apoye desde el nivel nacional, a que realmente pongan los ojos en el municipio de Soledad, que ya está bueno que se roben los recursos y no pase nada, que la gente denuncie y no pasa nada. Hoy ya es hora que el municipio de Soledad no tan solo reciba realmente de nivel central, que necesitamos descentralizar y que los recursos lleguen al municipio, sino que sean bien invertidos. Porque la plata, cuando no hay corrupción, realmente alcanza para hacer las obras que el municipio de Soledad tanto necesita, como la educación, las vías. Aquí no tenemos vías. El agua potable, si nos vamos para las villas, no hay. Es más, ahorita vamos a pasar aquí a la Bonga y al sector del mercado, donde escasamente apenas, después de cuántos años estamos recibiendo realmente un alcantarillado. El mercado por donde ingresó todas las frutas y ingresaba todo el comercio del municipio de Soledad, en total abandono. Y como lo dijo el chino ahorita en el programa y me hizo la pregunta, ¿por qué es el caballito de batalla de cada candidato que llega y dice, vamos a ayudar al mercado y después no vuelven más? Simplemente porque se dedican realmente a invertir los recursos en capacitaciones para sus bolsillos, pero realmente donde la gente no ve las obras. Hoy necesitamos obras que realmente marquen el municipio de Soledad. Quiero aprovechar este espacio y no me quiero extender, porque hoy tenemos aquí un invitado de lujo, un invitado que está para grandes cosas. Y hoy, el legado del Partido del Nuevo Liberalismo, que está alzando nuevamente la bandera y que sin una oportunidad, nuestro mentor y quien creó este partido para arrancarlo frente a las mafias que existían en los diferentes partidos políticos, que trabajó incansablemente por acabar la corrupción, pero sobre todo el tema de las mafias del narcotráfico. Hoy vamos a tener un presidente, en el nombre de Dios, que comienza a trabajar en el municipio de Soledad, en el departamento de Atlántico, que se llama Juan Manuel Galán. Va a descansar hasta que el municipio de Soledad también, junto a la mano con Pedro Vizcaíno, que iniciamos y que obtendremos la victoria este 29 de octubre, porque estoy completamente seguro que Soledad ya se cansó. Se cansó realmente y le va a dar la oportunidad a este joven que realmente quiere trabajar por el bienestar de cada uno de los municipios de Soledad. Bueno, sin lugar a dudas, la impunidad es un
problema gravísimo porque la impunidad hace que los corruptos no le tengan miedo a sus actos, porque saben que pueden salirse con la suya. Entonces lo que tenemos es que revisar en primera instancia la capacidad para investigarlos. ¿Cuál es la capacidad que tenemos hoy real, digámonos la verdad aquí, para investigar redes de corrupción? Es muy poca, porque tenemos fiscales que muchas veces, por ejemplo un fiscal en La Guajira que me encontré en la campaña del año pasado, me decía que tenía 3.500 procesos a su cargo y tenía un solo asistente para avanzar en las investigaciones de esos 3.500 procesos, y ese asistente llevaba 6 meses incapacitado por razones médicas. ¿A qué horas un fiscal puede avanzar si no tiene las herramientas, los instrumentos, la capacidad humana, tecnológica para avanzar? Por eso propusimos durante la campaña la creación de una Fiscalía Especial Anticorrupción, en donde, por ejemplo, venga un equipo de 15 fiscales a Soledad con dedicación exclusiva a investigar las redes de corrupción que operan en Soledad, con policía judicial, con tecnología para seguir el rastro del dinero y para poder avanzar rápidamente en la judicialización ante los jueces de conductas de tipo penal relacionadas con actos de corrupción. Si traemos a 15 fiscales acá a que se dediquen exclusivamente a investigar la corrupción en Soledad, les garantizo que va a haber avances ante la justicia y van a ser judicializados. Pero si traemos a un fiscal, 2 billones con B larga, 2 billones nos cuesta la Procuraduría a los colombianos. ¿Y para dónde van muchos de los cargos de la Procuraduría? Con fines clientelistas, para magistrados, para los senadores, que son los que votan por elegir al Procurador General de la Nación. Todas esas funciones que tiene la Procuraduría las puede asumir la Defensoría del Pueblo, las puede asumir una Fiscalía Anticorrupción. Imagínense, con unos recursos de esos 2 billones de pesos que vale la Procuraduría, que tuviéramos para esa Fiscalía Especial Anticorrupción, lo que se podría avanzar con, repito, equipos de fiscales con dedicación exclusiva a investigar los casos y las redes de corrupción, con inteligencia artificial, que hoy es realmente un instrumento para saber para dónde se fue la plata, dónde está la plata, con policía judicial, con jueces especializados también que rápidamente trabajen de la mano con esos fiscales para judicializar penalmente a los responsables de actos de corrupción. Yo soy optimista, yo creo que se pueden hacer las cosas, hay cómo hacerlas, hay con qué, hay con quién, pero tenemos que hacer los cambios y tenemos que hacer las reformas. Pero si seguimos teniendo esas mega entidades burocratizadas, como también en muchos casos lo ha sido la Contraloría o las Contralorías regionales. Díganme ustedes, ¿para qué han servido las Contralorías regionales que hay? ¿Cuánto valen? ¿Cómo se reparte la burocracia de esas Contralorías? ¿Al servicio de quién han estado muchas de esas Contralorías? ¿Cuánto nos ahorraríamos con esas Contralorías? Por lo menos 500.000 millones de pesos al año si acabáramos con esas Contralorías a nivel nacional en todo el país y dedicáramos esos recursos a fortalecer la capacidad investigativa de la Policía Judicial, de la Fiscalía, para llevar a los corruptos ante la justicia y que le empiecen a tener miedo a la ley, para que se vayan a la cárcel y para que se recupere la plata que se robaron. Eso también tiene que ser el objetivo, no solamente meterlos a la cárcel, porque muchos se van a la cárcel, a estar en la cárcel unos años, para después salir a disfrutar lo que se robaron, que lo mandaron quién sabe para qué paraíso fiscal o en qué red de lavado de activos. Hay que recuperar la plata, hay que quitarles la plata. Lo que más les duele es la plata. Y lo que tenemos que recuperar es la plata, y tenemos que dotarnos de las herramientas en la justicia, tecnológicas, judiciales, para recuperar la plata que se han robado y para llevarlos también a la cárcel, por supuesto, para que paguen por los crímenes que han cometido. Eso se puede hacer,
Lo podemos hacer, pero necesitamos voluntad política, necesitamos decisión, necesitamos personas con integridad y con honestidad que lleguen a los cargos a dar esas batallas y dar esas peleas. Y en el nuevo liberalismo estamos dispuestos a dar esa batalla y a ponerle a la cara a la lucha contra la corrupción, y sabemos lo que se puede hacer, lo que se debe hacer, y tenemos el carácter y la capacidad para hacerlo, pero necesitamos el apoyo de la gente para llegar, porque necesitamos llegar honestamente, porque como dicen por ahí, como se llega a los cargos es como se gobierna. Entonces, si se llega comprando votos, si se llega repartiendo prebendas, eso tiene que dejar de ser normal en Colombia. No voy a hablar de la costa Caribe, porque muchas veces la gente dice, no, que eso es la costa, eso allá pasa en la costa. No, en Bogotá pasa, con la elección del Consejo de Bogotá, o los ediles, o el alcalde, allá también pasa, eso no es un problema de la costa, pero tenemos que acabar con esa tendencia de la compra de votos que se volvió como normal en la cultura, y todo el mundo acepta que eso es así y que así se hace la política. No, el nuevo liberalismo no creemos que sea normal ni que se haga así la política, y tenemos el reto también de transformar esa manera de hacer política. Un modelo preventivo, correctivo, y realmente que haya los organismos, como lo complementaba nuestro presidente Juan Manuel Galán, cuando decía que hay que fortalecer la fiscalía, porque es que muchas veces la policía realiza su trabajo y vemos cómo estos bandidos nuevamente salen y se burlan básicamente por vencimiento de término, o porque efectivamente los fiscales terminan mandándolos para la casa. Causa mucha curiosidad cuando tú ves a estos fiscales con daños menores por un mensaje de Twitter, condena a una persona a tantos años de cárcel, pero una persona que causa daño, roba o mata, le dan domiciliaria, cosa que causa mucha curiosidad. Pero para resolverte los dos temas, vamos a arrancar con un tema correctivo. En el municipio de Soledad, denuncié la semana antepasada cómo se invirtieron cerca de 4.900 millones de pesos que eran de la tasa de seguridad y fueron invertidos en capacitaciones en 2 meses. Capacitaciones en el 2020, cuando estábamos en plena pandemia, cuando no podíamos salir, se hicieron capacitaciones. En el 2021 nuevamente retornaron 3.000 millones de pesos nuevamente en capacitaciones. Pero si hablamos de la policía, realmente no reciben las herramientas. Hoy vemos que los policías realmente lo único que les da la alcaldía es la gasolina. Y el presupuesto de los 10.000 millones de pesos del Fondo de Seguridad, ¿en qué se gastan? No sabemos, pero realmente en seguridad no están siendo invertidos. Si Dios me permite, el 29 de octubre, ser el alcalde del municipio de Soledad, créanme que lo primero que vamos a hacer es fortalecer las fuerzas públicas. Vamos a entregar, y yo comparaba en ese momento, cómo se invirtieron en Bogotá 877 millones de pesos y se entregó un CAI móvil, 24 motos y un carro. En Soledad se invirtieron cerca de 6.000 millones de pesos en capacitaciones. Díganme ustedes si están invirtiendo bien los recursos de seguridad. No. Hoy lo que necesitamos es dotar a la fuerza pública, pero cuando hablamos del tema preventivo, ¿qué está pasando? ¿Por dónde están actuando ellos? Por nuestros jóvenes. Y nuestros jóvenes hoy no tienen la oportunidad. Vamos a llegar realmente con programas de educación cultural y deporte, porque realmente lo que necesitan nuestros jóvenes es que tengan la oportunidad desde jóvenes, que tengan la oportunidad de escuelas de formación a tu barrio, que tengan la oportunidad de formarse en el deporte, sea en el fútbol o cualquier disciplina donde ellos se sientan a gusto, softball. Pero aparte de eso, la alcaldía va a tener un bono para representar y que esos jóvenes tengan la oportunidad por medio del deporte de salir adelante, un subsidio que ellos los motive realmente a salir adelante. Nosotros no podemos premiar a los bandidos, nosotros tenemos que premiar a la gente que realmente hace bien en el municipio de Soledad. Por eso tenemos que apostarle a educación, más deporte, más cultura con los jóvenes y fortalecer nuestra fuerza pública. Pero aparte de eso, nosotros vamos a llegar a trabajar directamente con los comunales. Los comunales en cada uno de los barrios van a formalizar los frentes de seguridad. Frentes de seguridad que serán fortalecidos. Ellos mismos estarán organizados para ese frente de seguridad tener cámaras, alarmas enlazadas directamente con la policía, que permita generar que esos cuadrantes tengan reacción inmediata. De esa manera confrontaremos la seguridad que existe hoy en el municipio.
la personería jurídica del nuevo liberalismo, cuando entendimos que en los partidos en donde estamos militando, trabajando como el Partido Liberal, se había cerrado la posibilidad de encontrar un camino para defender y representar las ideas liberales genuinamente. Yo renuncié al Partido Liberal en el año 2018 y me fui realmente al asfalto político a luchar por recuperar la personería jurídica del nuevo liberalismo, donde tuvimos 3 decisiones negativas en el Consejo Nacional Electoral 3 veces. Nos negaron la personería en el Consejo Nacional Electoral, 2 veces nos la negaron en el Consejo de Estado, hasta llegar a la Corte Constitucional y haber obtenido esa sentencia histórica, unánime, de 8 votos a favor y 0 en contra, cuyo ponente fue el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, restituyendo la personería jurídica a un movimiento político exterminado por la violencia. Apoyarlo, pero quisieron hacerlo militando en otros partidos. Y pues hay doble militancia, uno tiene que saber en dónde está. Pero las puertas del nuevo liberalismo siempre han estado abiertas para que quien quiera venir con sinceridad, con honestidad, con integridad, a defender unas ideas, a defender un legado, lo pueda hacer. Tuvimos el año pasado un Congreso Nacional del Nuevo Liberalismo para cumplir con la sentencia de la Corte Constitucional, que tuvo 250 participantes de todo el país en ese Congreso. Muchos de los que están acá presentes participaron en ese Congreso. Hicimos 32 asambleas departamentales, democráticas, donde cada asamblea democráticamente escogió a sus representantes para ir al Congreso Nacional del Nuevo Liberalismo y aprobar democráticamente los nuevos estatutos del partido, los nuevos estatutos del nuevo liberalismo y el código de ética. Y hemos elaborado un procedimiento democrático en donde las regiones y los territorios tienen capacidad de decisión. En esos nuevos estatutos, los comités territoriales, como el del Atlántico, tienen la capacidad de decidir y de postular a sus candidatos. No se los imponen desde Bogotá, no se los imponen los parlamentarios, como tenemos muchos partidos tradicionales parlamentarizados, en donde si el parlamentario no lo autoriza, aquí no tienen el aval los candidatos en los territorios. Eso es construir un partido democrático, un partido deliberante, un partido incluyente, un partido que se está reconstruyendo y se está reconstruyendo desde la base, desde los territorios, desde las comunidades. Y allí vamos a estar presentes acompañando esos territorios y esas comunidades en fortalecer el resurgimiento del movimiento nuevo liberalismo, que defiende unas ideas, unos valores, unos principios en política que debemos defender, porque si no, no vamos a poder sacar adelante a nuestro país. Y estamos comprometidos con esa lucha y con ese trabajo, y todo el que esté dispuesto a venir con sinceridad, con transparencia, con franqueza, a luchar por esas ideas, es bienvenido. Aquí tienen a su amigo Federman Vizcaíno, haciendo parte de un partido que le abrieron la puerta desde la base. Y para responder la segunda pregunta, quiero decirle que Federman Vizcaíno es un joven, contador público y especialista en gestión financiera pública, que hace 18 años, soledeño, pero que no había tenido la oportunidad de trabajar en su municipio. Trabajó en la Gobernación del Atlántico, distrito de Barranquilla, y asesorado en varios municipios. Por primera vez recibió la oportunidad en la administración pasada de ser secretario de Hacienda, y tuve la oportunidad de ser secretario de Hacienda del municipio de Soledad, mi municipio que durante los 2 años que estuve, gracias a Dios me dio la oportunidad, primero que todo, de recuperar y recertificar el municipio en educación, recertificarlo en agua potable, 2 recursos de fuentes que recibe a nivel nacional, donde hoy el municipio se encontraba
totalmente desertificado por el mal manejo, tanto financiero como se le estaba dando a los diferentes recursos que mandaba a nivel nacional. Federman Vizcaíno llegó y en tan solo 6 meses pudo recertificar al municipio, gracias al trabajo que hicimos con un equipo, pero sobre todo en cabeza liderado de Federman Vizcaíno. También quiero aclarar que en ese momento se hablaba, todos recuerdan esa noticia del 2015 donde la doctora Ana Lucía Villa, que hacía parte del Ministerio de Hacienda, decía: Soledad, vamos a suprimirlo y será un barrio de Barranquilla. Todos recordamos ese 2015 y luego todos tenemos que recordar que a finales del 2016 dijo: por fin Soledad va por buen rumbo. Al fin Soledad retomó el rumbo que necesitaba, y eso fue gracias a una gestión que veníamos adelantando frente a la Secretaría de Hacienda. Y para complementar, hoy grandes de las obras que se adelantaron en ese gobierno fueron gracias a la gestión de este servidor, que le consiguió la fuente de financiación para que todas esas obras se pudieran realizar. Por primera vez logramos que el municipio de Soledad lograra de un buen visto de una entidad financiera. Soledad no era bien visto por las entidades financieras, y por fin el municipio de Soledad, los bancos dijeron: le abrimos las puertas porque Soledad va por buen rumbo, y logramos conseguir esos recursos con los que se hicieron vías, parques y hasta el hospital. Hoy, gracias a esa gestión que adelantamos los 2 años en el municipio de Soledad, Soledad tuvo obras. Hoy también quiero decirle que tuve la oportunidad de ser el secretario de Hacienda del municipio de Galapa, donde logramos posicionar al municipio de Galapa, siendo un municipio de 5ª categoría, como el segundo a nivel nacional, primero de la región Caribe, por encima de ciudades capitales, y todo eso se debe a una gran gestión que hicimos al frente de la Secretaría de Hacienda. Por lo tanto, hoy Federman Vizcaíno, a pesar de que es un joven con experiencia, con ganas de salir adelante, siempre en el lugar donde llega marca diferencia porque hacemos las cosas bien. Hoy quiero decirle a toda la comunidad que de donde llego pueden revisar cuál ha sido el proceder de Federman Vizcaíno, siempre actuando de la manera correcta, pero sobre todo con la frente en alto y dejando mi nombre en alto donde llego, en los diferentes municipios, distritos o gobernación del Atlántico. Muchas gracias. Obviamente votaron por el cambio, querían un cambio, y eso a su manera lo representaban los 2 candidatos que llegaron a segunda vuelta. Sobre todo lo representaban porque la gente ya estaba aburrida, estaba acosada, estaba frustrada por el gobierno que veníamos teniendo, que nos traía en una muy mala situación. Pero la dificultad que ha tenido el gobierno de Gustavo Petro, en primer lugar, ha sido por él mismo, porque no suelta el Twitter, y uno o gobierna o escribe trinos, y no puede gobernar a través del Twitter. El gobierno tiene que ver con todos los problemas y las tareas que tiene prioritarias por enfrentar. Nos atragantaron de reformas, de proyectos de reformas que no han sido concertados, que son profundos, que son de hondo calado y que necesitan una legitimidad, sobre todo en la discusión, para que todos los sectores afectados tengan por lo menos la oportunidad de ser escuchados y de aportar, y de que el sustento de esas reformas sea un sustento técnico, con evidencia, con estudios jurídicos, financieros. Y la reforma a la salud, por ejemplo, ha sido caprichosa en ese sentido, ha sido ideologizada, dogmática, con terquedad, sin escuchar y sin reconocer lo positivo que también tiene nuestro sistema de salud. Yo no creo en esa idea de que todo es negativo y hay que acabar con todo, y aquí estamos en la génesis de la creación y todo va a arrancar a partir de hoy, ¿no? Aquí han pasado por Colombia varias generaciones que han dejado con sus errores y sus aciertos cosas que hay que reconocer. Claro, hay que aprender de la historia y no repetir los errores del pasado, pero también hay que construir sobre lo construido, como se dice. Y el sistema de salud, por ejemplo, ha tenido avances en cobertura. ¿Qué rescato yo, por ejemplo, positivo de la propuesta de la reforma a la salud? La atención primaria. Me parece que ponerle el énfasis a la atención primaria es correcto, pero sin destruir lo demás.
ponerle énfasis en atender a las poblaciones que viven en regiones dispersas, alejadas. Eso también es positivo, pero no podemos acabar con un sistema que de todas maneras es la alianza público-privada más exitosa y más grande de toda Latinoamérica. No hay otra alianza público-privada y no se puede satanizar tampoco al privado. Eso también es un error. Decir que porque hay participación de privados en el sistema de salud hay que echarlos y hay que eliminarlos y hay que sacarlos. ¿Por qué? O sea, si prestan un buen servicio, si lo hacen bien, ¿por qué? Lo que necesita el sistema también es una rectoría adecuada, con un Ministerio de Salud. ¿Y quién fue el responsable de fusionar el Ministerio de Salud con el de Trabajo? Álvaro Uribe Vélez fue el que fusionó el Ministerio de Trabajo con el Ministerio de Salud en el Ministerio de la Protección Social. Ah, pero por eso ellos no responden. Ellos no responden por eso. Eso afectó la rectoría del sistema. La Superintendencia de Salud se la entregaron. ¿Quiénes se la entregaron a los políticos? Para que entregaran las liquidaciones de EPS y se robaran esos recursos que hoy son deudas que la nación tiene y que debe pagar porque fueron servicios que prestaron las prestadoras de salud. El fracaso de la reforma política. Esa no es la reforma política que el país necesita. El país no necesita una reforma política para ver si hacemos listas cerradas o listas abiertas, o para ver si se perpetúan en el poder los actuales congresistas garantizándole la cabeza de listas cerradas para las próximas elecciones. Necesitamos un código electoral. El Código Electoral de Colombia es de 1986. Ese código hay que reformarlo. Hay que facilitarle al elector el ejercicio del derecho al sufragio, pero sobre todo hay que atacar el problema medular de la política en Colombia, que es su financiación. Y la financiación por parte del narcotráfico, la financiación por parte de la corrupción, de las rentas criminales que sirven para comprar los votos en cada elección y comprar el poder político, vulnerando la libertad de la gente y la libertad de expresión política y electoral de la gente. Ese es el problema medular que hay que atacar en una reforma política. La reforma laboral. La reforma laboral tiene que ser una reforma no para acabar con el empleo, sino para promover el empleo, para facilitarle la vida a los empresarios. Los empresarios hacen una labor heroica en Colombia, los honestos, los íntegros, los decentes, los que tratan bien a sus trabajadores, que son la mayoría de los pequeños, medianos empresarios en Colombia, las pymes, que son más del 90% de las empresas en Colombia, necesitan apoyo. No pueden ser satanizados los empresarios, ni puede ser satanizada la generación de riqueza y la generación de empleo. La reforma pensional también tiene que estar orientada a que la gente tenga derecho a una pensión digna, a una mesada digna que le permita vivir. Y en ese sentido, pues hay un camino recorrido, hay unos estudios hechos. Todo eso no se puede desechar, no se puede tirar por la borda. Últimamente, para que haya de nuevo reelección en Colombia, para que podamos reelegir perpetuamente a Gustavo Petro o reelegir a Álvaro Uribe Vélez en el futuro, o quién sabe qué. El tema de la extorsión que ustedes han vivido acá en Soledad, en Barranquilla, en Cartagena. ¿De dónde viene esa extorsión? Están empalentonados los grupos criminales porque la policía está desmoralizada, porque la policía está debilitada, porque echaron a más de 50 generales. Claro, muchos de ellos probablemente bien echados, que tenían relaciones de pronto con el crimen organizado, pero no todos. Y había ahí oficiales expertos en operaciones, y la lucha contra la extorsión necesita oficiales expertos en operaciones de policía que desmantelen esas redes de extorsión y de narcotráfico y de microtráfico que hay en las ciudades, por ejemplo, de la costa Caribe. Para combatir esas estructuras criminales, yo denuncié que se le estaba garantizando en Colombia a todos los eslabones de la cadena del narcotráfico impunidad, desde el procesamiento, los laboratorios, los cristalizaderos, la logística, el transporte, los insumos que se necesitan para producir cocaína. Ahorita están
hay un exceso, hay una bonanza de producción de cocaína y por eso muchos cocaleros en el sur del país no tienen a quién venderle la hoja de coca, porque realmente hay exceso y está saliendo esa cocaína por Esmeraldas en el sur del país, en la frontera con Ecuador, la frontera que tenemos con Putumayo, la frontera que tenemos con Nariño. Por ahí está saliendo la cocaína exportada hacia Norteamérica, hacia Europa y hacia Australia inclusive. Entonces, esa impunidad, esa falta de combatir y de realizar operaciones contra el crimen organizado. Muchos me han dicho, no, es que usted cambió su posición, antes hablaba en contra de la guerra contra las drogas y ahora parecería que cambió de posición. No, yo no he cambiado de posición. Yo creo que los eslabones duros del crimen organizado hay que combatirlos con toda la decisión. Yo tuve la oportunidad de ser autor y ponente de la ley de inteligencia, y es con inteligencia, infiltrando a esos grupos criminales y a esas organizaciones delincuenciales de extorsionistas, de microtraficantes, de los que hacen trata de personas, sobre todo de trata de personas con fines de explotación y de abuso sexual infantil, como hay una banda que tiene el ELN con Venezuela de tráfico de menores de edad con fines de explotación sexual infantil. De eso sí no se habla en el proceso de paz, de eso sí no se le exige al ELN que suspenda ese tipo de prácticas. ¿Qué tiene que ver eso con una ideología política? ¿Cuál es la ideología política que se defiende en una organización criminal como el ELN cuando se trafica con niños con fines de explotación sexual? Ninguna. Esas son las preguntas de fondo que yo quisiera que el presidente Petro, que lleva 8 meses en el cargo, nos responda y realmente deje la soberbia, escuche, sea tolerante, incluya a todos los sectores, porque este país es un país diverso políticamente, territorialmente, poblacionalmente, y todos tenemos derecho a ser escuchados y a poder aportar en la realización de esas reformas estructurales que el país necesita. En julio, y la otra es un grupo significativo en promover una candidatura, y usted está en este momento inscrito con un grupo significativo. Lo observamos recogiendo firmas hace algunos días, muy entusiasmado, pero muchos están diciendo si el plan B fue la firma o el plan B fue el tema del nuevo liberalismo, el aval del nuevo liberalismo. Para nosotros el plan A debe ser el nuevo liberalismo y el plan B era la firma, pero usted es el que debe responder esto. Y a usted, señor Galán, le pregunto, ¿cómo conoció usted a Federman? ¿Dónde? Es una amistad de hace 10 minutos, 20 minutos, de una hora, de ayer, de hace un mes, para ir conociendo los procesos, ¿no? De todo este tema, a ver si usted llega a la alcaldía y de dónde se conocieron ustedes. Lo que tengo que decirte es que en enero inscribimos a raíz de un grupo de amigos que aquí está presente, Carlos García, Rolón y Andrés Luna, como representante del municipio de Soledad, quisieron que Federman Vizcaíno pusiera su nombre a consideración por el trabajo que veníamos desarrollando siempre como líder social en el municipio de Soledad, y comenzamos esa gran lucha a recoger firmas en el municipio de Soledad. Pero en el camino Dios le coloca ángeles, y tuve la oportunidad de conocer a Juan Manuel Galán en Bogotá, hace exactamente como en febrero, antes de enero, ahí mismo en enero tuve la oportunidad, y comenzamos a conversar, y muchas de las conversaciones que teníamos iban muy afines. Yo soy un enamorado también de la política que se hace realmente contra la corrupción. Me identifica el Partido Nuevo Liberalismo, que siempre ha mantenido una lucha contra la corrupción, contra los grupos de las mafias que siempre han permanecido, y sobre todo contra el clientelismo. Ahorita una pregunta decía, ¿es que este partido es de familia? No, al contrario, quiero decirle que a partir de enero hasta la fecha
Tan solo fueron unas conversaciones que comenzamos a tener con su grupo también de trabajo de aquí, del nuevo liberalismo del Departamento del Atlántico, como es Oscar, Julián, Sandra, con que tuve la oportunidad también de compartir en varias ocasiones. Y no tan solo fue conversar para entender que éramos una causa común y es derrotar el clientelismo y la corrupción en el Departamento del Atlántico, pero sobre todo sembrar esa semilla que hoy hace parte del municipio de Soledad de un cambio real por las clases más necesitadas. Eso nos unió y eso nos tiene hoy fortalecido, y lo que inició con un tema de firma, hoy realmente el Partido Nuevo Liberalismo se convierte a nivel nacional y departamental el plan A y el único plan que tendremos aquí hasta el 29 de octubre, hasta salir vencedores como alcalde del municipio de Soledad. Porque ahora prácticamente pasa la gente por el Consejo Nacional Electoral y les pide por ventanilla una personería. Nosotros nos tocó luchar una personería 5 años con obstáculos y con dificultades hasta lograrlo. Pero a nosotros nos interesa avalar a personas que vengan a construir el partido con nosotros, a que sientan identificación con las ideas, los principios, los valores que este partido defiende en política. No simplemente a viabilizar una aspiración personal para poderse presentar a una candidatura y ser electos eventualmente, no. Lo que queremos realmente es que nuestros candidatos entiendan la responsabilidad política que tienen de ser avalados por el nuevo liberalismo, de representar al nuevo liberalismo no solamente en una campaña, sino en un gobierno, porque ellos van a representar al partido como gobernantes o como concejales o como diputados o en una alcaldía o en una gobernación o en un edilato. Entonces queremos realmente gente consciente, responsable y que haga una carrera política en equipo desde el nuevo liberalismo. Así nos conocimos, así hemos coincidido en unos criterios comunes y por eso hemos venido avanzando en el proceso que ya les compartí para que ese proceso pues termine con el aval otorgado a Federman para que aspire a la alcaldía de Soledad. Noticias, RDP Noticias, celebrando lo que está aconteciendo en el día de hoy, justo, merecido, como usted ha expresado y hemos sido testigos, no ha sido fácil. A usted no le han regalado nada, lo han luchado y han ganado en justicia la personería del Partido Nuevo Liberalismo. En aras de ese aporte de lo que ustedes, el propósito que tienen para el país, para el Departamento del Atlántico y especial para Soledad, es preciso porque vendrán ataques y vendrán señalamientos como el que ustedes predican pero no practican, que fueron contratistas del Estado y que no expresan o no hay hechos concretos con lo que ustedes manifiestan, que son contratistas o fueron contratistas con la población de ustedes, para delegitimar o descalificar el propósito real de ese pensamiento del doctor Galán. Esa es esa crítica que hay, que siempre se la sacan en campaña. Y lo otro, ¿cómo brinda el nuevo liberalismo? ¿Cómo brindar el nuevo liberalismo para permear, para evitar que se filtren candidatos que vengan realmente es decir, que sean en cuerpo ajeno de partidos tradicionales o dirigentes políticos tradicionales, porque es común, doctor Galán, que utilicen, se mezclen o pretendan entrar en partidos, por ejemplo, alternativos o disidentes de los tradicionales y que salgan comprando el aval o de compradores de votos corruptos en cuerpo ajeno se filtren en el nuevo liberalismo. ¿Cómo blindar este partido para que no suceda lo que sucede en otros partidos alternativos, que corruptos están teniendo aval? No tenemos empresas
Reconocemos lo importante que es la labor de los empresarios que generan empleo, pero consideramos que la política y los negocios son incompatibles, son como el agua y el aceite. Eso le aprendí yo siempre y le escuché decir siempre a mi padre, que los negocios y la política eran incompatibles. Y toda la vida nos hemos dedicado a hacer política y nos hemos dedicado a trabajar en lo público y hemos ocupado posiciones en donde hemos tenido que medirnos en elecciones para que la gente vote, no porque nos nombraron, porque nos eligieron los ciudadanos en las urnas. Por eso estuve yo 3 veces en el Senado de la República, y si la gente quiso votar 3 veces por mí, pues tal vez es porque reconocieron que algo bueno hice, porque fui autor de la ley de inteligencia y contrainteligencia, porque trabajamos poniéndole la cara a los temas más difíciles, como los debates sobre los falsos positivos, donde denunciamos cómo desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y desde el ejército en ese momento se utilizó el conteo de muertos como la métrica o la medida del éxito operacional que tenían las fuerzas militares, asesinando a jóvenes inermes, inocentes, que los engañaron diciéndoles que les iban a dar un trabajo, los asesinaron, les pusieron unas botas, un camuflado y los presentaron como bajas en combate. A eso le pusimos nosotros la cara. Le pusimos la cara al debate de agroingreso seguro, denunciando cómo le quitaron a campesinos y a pequeños productores del campo los subsidios que necesitaban para ser compensados por las pérdidas del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y se lo ganaron o se lo llevaron grandes terratenientes que inclusive fragmentaron sus fincas y sus terrenos para ganarse más subsidios. A eso le pusimos la cara en el Congreso de la República haciendo ese debate. Hicimos la ley de huérfanas para que las personas que tienen niños o familiares con enfermedades huérfanas, raras, ultra raras, tuvieran un sistema de protección que quedó además contemplado en la Ley Estatutaria de Salud, de la que fui también ponente, e incluimos para la población particularmente vulnerable una protección especial en materia de salud. Trabajamos la ley de 1680, de la cual fui autor, que le permitió a 1 millón de personas en Colombia ciegas y de baja visión acceder gratuitamente a internet gracias a un software lector de pantalla gratuito que pueden descargar. Se hizo una labor en el Senado de la República, una labor cuando estuve en el Viceministerio de Educación que benefició a mucha gente. Ahora, esa crítica que nos han hecho de la fundación, mire, la Fundación Luis Carlos Galán es una fundación que pertenece a la Universidad Javeriana. La dueña de esa fundación Luis Carlos Galán es la Universidad Javeriana, cuya misión es preservar el archivo histórico, documental, fotográfico de Luis Carlos Galán. La Corporación Escuela Galán, que además tiene una junta directiva que preside el Ministerio de Educación, no tiene nada que ver con nosotros. El problema es que el ladrón juzga por su condición, o como dicen por ahí, el que las hace las imagina. Entonces, los que utilizan esas fundaciones como fachadas para sacar plata y robarse plata y comprar votos, creen que todo el mundo hace lo mismo. Resulta que nosotros, esa corporación, la creó una ley del gobierno de Virgilio Barco hace más de 33 años. Una ley de honores a Luis Carlos Galán para preservar desde el Ministerio de Educación, en una institución dedicada a la formación de liderazgo democrático en las nuevas generaciones, se creó como un homenaje para Luis Carlos Galán. Pero esa corporación, que la firmó en su creación Álvaro Uribe Vélez, fue el que firmó el decreto de creación de la Corporación Escuela Galán, que tiene una junta directiva que la preside el ministro de Educación, no tiene nada que ver con nosotros. Ni hemos nosotros nunca tocado medio centavo de cualquier contratación que haya hecho la Corporación Escuela Galán. Pero repito, el pecado original que no nos perdonan a nosotros es que seamos hijos de Luis Carlos Galán y que nos hayamos dedicado al servicio público con integridad, con dedicación y con total honestidad. ¡Bravo!